disfrutamos el deporte gracias a sus protagonistas. Edu Andino te invita a participar de la entrevista del día. Hoy con... Hoy tenemos dos entrevistados. Para mí es un verdadero placer tenerlo al uno en cabina, muy buen amigo además, siempre lo resaltaré, excelente persona. Diego Melo, magíster en comunicación, docente universitario también, y de forma virtual nos acompaña Wilson Nieto, docente investigador. Ellos realizaron y se publicó en las últimas horas nada más una investigación denominada Hinchas de Corazón, informe sobre el comportamiento de los aficionados al fútbol en Ecuador. Los autores, Wilson Nieto Aguilar, Andrés Luna Montalvo y Diego Melo. Quiero darles la bienvenida a los micrófonos de FM Mundo 98.1 y quiero empezar con usted, Wilson, de forma virtual, que nos cuente un poco la metodología de esta investigación, que nos dé un panorama general para ir aterrizando en cada uno de los resultados que arrojó este estudio. Buenas noches, ¿cómo le va? Wilson, si podemos encender el micrófono. Ahí estamos. Perdón, ya. Ahí estamos. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias, señor Andino, por la invitación y buenas noches con todos los radioescuchas de esta prestigiosa radio. Gracias por la invitación. Bueno, primero, permítame hacer un paréntesis. Quiero acotar algo. Esta investigación es concebida desde el punto de vista académico, que ahí tenemos que hacer una diferenciación con la parte comercial, por cuestión de tiempos, presupuestos y una serie de argumentos. Esta investigación está avalada por la Universidad de Israel, por la Faxo de la Universidad Central, por la carrera de periodismo de la UDLA y por la Universidad UTE. Entonces tiene un amplio aval académico. Después de esto quiero comentarles algo. Este es parte de un producto de un producto académico que también se descompone en dos artículos científicos que han sido presentados a revistas científicas y están en proceso de valoración de pares ciegos. Entonces nosotros estamos en ese proceso. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque esta parte es importante separar también para que ustedes vean el grado de la neutralidad que hay y la rigurosidad académica en la parte de la investigación, ¿no? Porque si no se puede ahí prestar a cualquier tipo de confusión. Entonces este es un punto importante. Bueno, enfocándome en el punto, esta investigación se levanta en la provincia de Pichincha, especialmente en los sectores de Quito, Distrito Metropolitano y Valle de los Chillos. ¿Por qué nosotros levantamos en estos puntos? Porque son los puntos que tienen la mayor densidad poblacional de Pichincha. Estamos hablando prácticamente del 80% de la densidad poblacional de todo Pichincha, ¿no es cierto? Entonces, aquí levantamos 3.161 encuestas. De estas 3.161 encuestas fueron levantadas en 81 puntos distintos de contacto, como supermercados, paradas de buses, parques. Entonces, la diversificación es totalmente grande. De forma aleatoria, me imagino, todo esto, ¿no? Exactamente, de forma aleatoria. Nosotros teníamos una condicionante. En esta encuesta participaron específicamente personas que tenían algún tipo de afinidad con un equipo de fútbol. Entonces, el encuestador ejecutaba la pregunta: ¿usted es hincha o aficionado de algún equipo de fútbol ecuatoriano? Si respondía sí, pasaba a realizar la encuesta. Caso contrario, se descartaba. Entonces, bueno, puntos de contactos, tuvimos alrededor de 9,000 contactos para encuestar o para llegar a este número, ¿no? Bueno, y la verdad, el número de encuestas levantadas llegaba prácticamente a los 4,000, pero nosotros descartamos la diferencia porque algunas personas abandonaban la encuesta a la mitad o al 70%. Entonces nosotros no quisimos utilizar esas encuestas y solamente utilizamos las encuestas que estaban completamente llenas al 100% para que nos entreguen toda la información. Entonces, esta es parte de la metodología. Nosotros tenemos un margen de error que es muy bajo en relación a otro tipo de estudios. ¿Cuál es ese margen, Wilson, para que la gente lo conozca? Ya, a ver, el margen de error está en 1,79. Sí, entonces es un margen de error súper bajo y el coeficiente de alfa de Cronbach, es el dato en este momento se me fue, pero está superior al 0.80. Entonces el cuestionario está validado de forma estadística y además está validado a través de expertos, ¿no? Entonces tiene todos los tipos de validación y, como les digo, en este momento 2 artículos científicos que se desprenden de este informe están siendo valorados, uno en una revista nacional y uno en una revista colombiana. Entonces ahí está la metodología, el trabajo es netamente fiable
tiene el aval de las universidades, y el punto que yo hago hincapié, es diferente, o la información que nosotros entregamos es diferente a la información que puede ser que provenga de una investigación comercial. Uh-huh. Acá prima la rigurosidad académica y sobre todo la imparcialidad. Esto es muy importante lo que acaba de decir Wilson, hacer esta diferenciación entre una investigación académica y una investigación que quizás venga del ámbito más comercial o marketinero puramente. Vamos a darle la bienvenida nuevamente a Diego Melo. Querido Dieguito, qué gusto compartir contigo en esta oportunidad. Cabina, algo atípico, la verdad. Tantas transmisiones que hemos tenido juntos y ahora estamos en estas. Pero bueno, una linda faceta. Nos comentaba Wilson y un poco la metodología. Quisiera que tú nos expliques el objetivo en sí de esta investigación y quizás también los primeros resultados, así de manera global, que ustedes hallaron. Algo significativo que ya lo vamos observando a través de tus cuentas en redes sociales cuando lo has ido publicando. Muchas gracias, un verdadero placer y muchas gracias por la invitación. A ver, el objetivo era plantear un perfil del hincha del fútbol ecuatoriano, particularmente del hincha de Pichincha, y por eso hay varias preguntas que van configurando ese perfil, ¿no? Por ejemplo, la instrucción educativa, los ingresos, pero sobre todo queríamos ir valorando, por supuesto, elementos como la cantidad de hinchas que tienen los equipos acá en Pichincha, porque estos estudios se hacen poco y es importante tener números para a partir de eso debatir algunas cosas, ¿no es cierto? De hecho, tanto Wilson como Andrés Luna hicieron una investigación anterior y tenían algunos datos, y es interesante ver cómo van variando algunos datos. ¿Qué ha variado, por ejemplo? Por ejemplo, no ha variado el hecho de que Liga Deportiva Universitaria sea el equipo con más hinchada en Pichincha, sí el porcentaje. Por ejemplo, antes, hablamos de unos 4 años atrás, se hablaba de un 44%. En esta investigación, Liga aparece en el primer lugar con el 48%, ¿no? 48.12 exactamente. Entonces, es una variación no del lugar, sí un crecimiento de todas maneras en el porcentaje, que no es nada despreciable y es muy interesante. Pero también hay cambio en el segundo y tercer lugar. Bueno, en el cuarto también, te diría. Uh-huh. Barcelona ya es el segundo equipo con mayor hinchada. ¿A quién lo desplazó? A el Nacional, que es tercero. Tremendo. Entonces, Barcelona ya suma el 15.5%. Ha habido mucha discusión en redes, ¿no? De si la diferencia debería ser así. La lectura que yo hago realmente es del crecimiento de la hinchada de Barcelona. Ajá. Muy interesante. Y en cambio el decrecimiento de la hinchada del Nacional, que se quedó con el 11.58% en el tercer lugar. ¿Qué pasa? Y ahí me surge la duda de dos equipos que tienen relaciones totalmente distintas. ¿Qué ha pasado con el Deportivo Quito y qué ha pasado con el Independiente del Valle? Muy bien. Fíjate, es interesante lo del Quito precisamente porque el Quito en el último tiempo no ha estado en participaciones estelares y el Quito está en el 5º lugar en esta tabla. Decíamos Liga, Barcelona, el Nacional, luego llega Emelec, que también interesantemente ha sumado ya casi 9% de aficionados. Y el Deportivo Quito es quinto con 4.56. Está por encima un poquito de Sociedad Deportiva Aucas, que está en primera. Exactamente, que tiene 4.24. Es decir, por ahí un empate técnico tal vez, pero es muy interesante, ¿no? Que el Quito, pese a todo lo que ha tenido que pasar, todavía mantenga un porcentaje y esté metido ahí. Y me preguntaba sobre el tema de Independiente. Independiente tiene el 2.34%. Claro, mucha gente que nos escucha dirá, es poquito, pero sabe que en el contexto es muy interesante porque Independiente, y esto también lo ratificará Wilson, no aparecía en investigaciones anteriores. Es decir, en el listado de equipos con hinchada no aparecía Independiente. Ahora aparece, ¿no? Con 2.34%. Alguien escribía hoy, sería interesante saber qué pasa con los niños, por ejemplo, porque esta investigación está hecha con gente de 20 años hacia arriba. Y claro, da la impresión de que Independiente ha conseguido ir creciendo y ya tener una hinchada y que es posible que crezca mucho más, ¿no? Voy con Wilson y le consulto justamente lo que decía Diego. ¿Cuán significativo es este crecimiento y este aparecimiento ya en la escena de Independiente del Valle, Wilson? Bueno, nosotros también dentro de este estudio se contempla algunas otras variables en la parte de la investigación, ¿no? Como la parte de los equipos antagónicos. Pero acá es interesante porque tenemos una pregunta, si es que las personas se cambiarían de equipo de fútbol.
en el caso de que no estaría ya su equipo o que pasara algo con este equipo. Entonces aquí también podemos ver en el estudio un fenómeno que hay aproximadamente un 20% de personas que estarían dispuestas a cambiarse de equipo. Y entre uno de los factores por los cuales estaría dispuesta a cambiarse de equipo es a partir de los logros deportivos que tienen los equipos. Entonces acá vemos que el Independiente en los últimos años ha venido cosechando éxitos y de cierta manera ha venido ganando espacio o territorio dentro de un grupo de la población. También aquí analizando desde el punto de vista comercial las acciones que ha hecho el Independiente para ir consiguiendo esa hinchada, como por ejemplo fue la campaña con el terremoto y algún tipo de acciones similares, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que nos lleva a nosotros a pensar que al principio la gente que estaba en el sector o alrededor del Independiente era muy poca, fue creciendo por la masificación, por los logros que está obteniendo, y en la actualidad la gente que al menos le gusta festejar los logros deportivos se va sumando a estos equipos que van consiguiendo cantidades de hinchas. Sí, dígame. Y ahí en este caso podríamos decir, quizás haciendo un ejercicio de prospectiva de acuerdo a su experiencia y por lo que nos está diciendo, que entonces Independiente del Valle, si volvemos a hacer una encuesta de aquí en 2, 3 años y con esos niños, niñas, adolescentes que quizás ahora no fueron tomados en cuenta en esta muestra, podría subir incluso el porcentaje del Independiente, porque no, algunas personas se han cambiado de equipo, lo tienen como segundo equipo, aparece ya en escena, pero habrá niños, niñas que lo toman como su equipo primario. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, ver cómo se ha diversificado las escuelas de fútbol del Independiente y cómo se mueve ese entorno a las escuelas de fútbol, cómo va ganando hinchas y adeptos, es muy interesante en este sentido. Por ejemplo, nosotros queremos en lo posterior plantear un estudio de investigación hacia los niños para ver cómo va a ser el comportamiento de este grupo después de 10 años. La idea sería ser entre 10 a 15 años y analizar cómo va a ser este comportamiento cuando ellos tengan 25 años. Si van a estar primero, aquí hay una cosa muy importante, si primero van a tener afición al fútbol, van a querer disfrutar del espectáculo fútbol, y después cómo estos niños se van a ir sumando a las distintas, a los distintos equipos como hinchas, aficionados o en su caso socios, ¿no? Entonces ese sería el punto, el aspecto interesante a analizar. Pero acá vemos que hay un grupo importante de personas que ya considera al Independiente como un equipo al cual estar afiliado, ¿no? Ahora, Diego, Wilson hablaba de un tema que también resalta en investigación, y es la antipatía que puede sentir un hincha por otro equipo en especial. ¿Qué resultados se muestran ahí? A ver, claro, en la investigación hay varios elementos, bien decía Wilson, en este tema de la antipatía. También hay una pregunta en la que se habla de cuál sería el segundo equipo, que también hay datos interesantes, pero en esto que tú dices, quien aparece en primer lugar, es decir, el equipo más antipático, digamos, para el hincha de Pichincha, es Barcelona, con el 46.25%. Segundo, Liga con 16.58% y tercero Emelec con 13.82%. Después ya mucho más abajo el Nacional, Deportivo Quito y Aucas. Esto se explica por precisamente la rivalidad que se da, ¿no? Es decir, hay una rivalidad muy grande entre los hinchas de Liga y Barcelona, entre los hinchas de Emelec y Barcelona, y entonces por eso esta antipatía, y uno diría más que antipatía, rivalidad, ¿no? Con el equipo torero, que es el que gana ampliamente en esta pregunta. Y ahí podríamos colegir que quienes dicen, no, para mí mi equipo antagónico es Barcelona, si soy hincha de Liga, y los que responden en cambio siendo hinchas de Barcelona van a decirte, para mí mi equipo antagónico es Liga. Es decir, vamos a tener esos resultados así cruzados. Exactamente. Y fíjate que están los tres equipos, ¿no? Es decir, dirán o Liga o Emelec, ¿no? Por eso es que Liga es segundo y Emelec es tercero. Aquí entonces el Deportivo Quito ya no aparece en escena tanto. Aparece, pero ya en un quinto lugar con un 3%, es decir, ya está lejos. Entonces, el antagonismo sí se ha ido perdiendo. Por ejemplo, si esta pregunta a lo mejor la hacíamos hace unos años con el Quito en el mejor momento y con estos partidos de entre Liga Quito disputando cosas, claro, seguramente el Quito aparecería en un sitial más arriba, ¿no? Precisamente por la rivalidad. Ahora, quiero consultarte, Diego, hay otro factor que me llamó la atención y es este tema de los nuevos hinchas. Aquellos, ustedes lo resaltan, que construyen diferentes formas de seguir las competencias en las que participan los clubes. Y dice algo que cambió con el tiempo, ya no se establece como una relación que solamente se da en el estadio. Ahora hay otra forma quizás de apoyar, en donde entran en juego los medios de comunicación, las plataformas digitales.
¿Qué encontraron ahí ustedes? A ver, claro, hoy por ejemplo también otra de las discusiones, ¿no? que se daba es, a ver, si tienen tantos hinchas, ¿por qué no llenan los estadios? Decía alguien, ¿no es cierto? Y es una pregunta válida que tiene respuesta precisamente en una de los datos de la investigación, que habla de cómo te gusta mirar el fútbol, ¿no es cierto? Mirar o escuchar. Y fíjate ahí que solamente el 36% de los encuestados dice que en el estadio. Solo el 36%. Solo el 36%. El resto se divide entre televisión, internet y radio. La televisión tiene un 45.84%, ¿no? Vale. El internet ya tiene un 10.95%, es casi el 11%. Y la radio, el 7%. Es decir, hay una nueva relación con el fútbol, con las dinámicas de la competencia, en las que la gente no va al estadio. A ver, no es despreciable el 36%, pero uno podría desde lejos de una investigación pensar que ahí va a haber más gente. Ahí también hay algunos elementos, ¿no es cierto?, que también influyen. Por ejemplo, seguridad, exactamente, quizás. La inseguridad, por ejemplo. Ya no es tan fácil ir al estadio tranquilo, en familia. Hay mucha gente que dejó de ir precisamente por una mala experiencia. Wilson Nieto y también Andrés Luna en algún momento plantearon un estudio sobre los estadios y ahí se ven también algunas falencias relacionadas a eso. Entonces sí, hay un nuevo tipo de consumo y relación con el fútbol, en el que la televisión, el internet, que seguramente crecerá mucho más, y la radio son opciones para vivirlo más allá del estadio. Wilson, para ir cerrando este diálogo y agradeciéndole por su tiempo, esto que nos acaba de decir Diego también nos daría un indicador de que quizás vaya decreciendo la presencia del público en los escenarios o el gusto de quizás asistir a los escenarios deportivos. Y le consulto esto, ¿por qué? Porque hace pocas semanas acá en este mismo programa dábamos una noticia a nivel internacional y es que el Manchester City anunciaba que iba a probar ya algunos ensayos de su estadio a través del metaverso, es decir, netamente de la realidad virtual, y que ya el aficionado no necesitaba ir al escenario deportivo porque incluso a través de la virtualidad podía vivir una experiencia que sea más enriquecedora. Podríamos estar hablando de que quizás con estas tendencias digitales, algunos factores como la inseguridad, entre otros, esta tendencia vaya a seguir disminuyendo, digo, de la gente que quiere ir al estadio. Sí, esto es importante analizar el comportamiento del consumidor y no del consumidor actual, porque el consumidor actual está fidelizado ya prácticamente por el fútbol, tiene el gusto por el fútbol, lo que hacía mención hace un momento. El nuevo consumidor tiene otro tipo de hábitos, otro tipo de comportamientos, maneja otro tipo de dispositivos, incluso maneja otro tipo de lenguaje. Entonces, los directivos del fútbol, en el caso del Ecuador, tienen que analizar esos comportamientos para ir involucrándose en este nuevo tipo de escenarios como el que acaba de comentar, para ofrecer este espectáculo, ¿no? Entonces, en realidad los estadios cada vez, desde el punto de vista mío, acá en el Ecuador y por el tipo de investigación que hemos desarrollado, van a ir perdiendo espacio por la violencia, la inseguridad, la incomodidad. Entonces, nosotros vamos a ver que si el fútbol compite con una película de estas de Marvel, la película de Marvel se lleva todo el público y el estadio prácticamente va a estar vacío, incluso por cuestión de horarios y todo lo demás. Entonces, hay que ir trabajando en esos nuevos escenarios, entendiendo al nuevo consumidor. Y aquí quiero hacer una reflexión grande. Yo, de los hinchas, porque hemos visto en redes sociales, como comentaba, que ya se están lanzando algunos datos de la información y entre los hinchas comienzan a tener una disputa. Yo de los hinchas, como hincha, no estaría preocupado si mi equipo es más antipático o si mi equipo está en primer lugar de hinchado, en segundo, en quinto. Yo lo que estaría preocupado es en saber qué está haciendo mi directivo por captar nuevos hinchas, por retenerlos y por fidelizarlos. Eso es lo que debería preocuparles a los hinchas, porque al final la población va creciendo, llega a un momento ciclo de vida, la persona ya no va a estar en este mundo y se va a ir perdiendo en esta situación, porque las nuevas generaciones se están ocupando de otro tipo de cosas como los videojuegos. Entonces ahí está la respuesta, hay que ir estudiando el nuevo comportamiento del consumidor. ¿Puedo nada más completar 10 segundos? Sí, te iba a dar la palabra con la pregunta final solo para que lo complementes y ahí, Dieguito, te doy paso. Iba a ser un parangón casi que como cuando uno tiene una novia, va bastante tiempo y no quiere dejar que uno se le vaya el amor, ¿no? Hay que ver las técnicas para seguirle enamorando y atrayéndole a esa persona para que no se le vaya.
Dieguito, ahí para que complementes y nada más que lo analices también desde los retos que estos resultados implica para el periodismo. Tú que ejerces semana a semana, día a día el periodismo deportivo fundamentalmente. Y lo que acabas de decir me parece que grafica muy bien esto, y yo iba a hablar de la experiencia, justo complementando esto que decía Wilson. Si queremos que más gente vaya al estadio, más seguridad, pero además una experiencia. La gente, la verdad, está esperando algo más que solo el partido. El Super Bowl, ¿por qué todos esperamos del Super Bowl? Por el partido, sí. El espectáculo. Pero el espectáculo de medio tiempo. Entonces, ese es el reto para los directivos del fútbol, generar una experiencia en el estadio. Y por otro lado, el reto del periodismo, creo yo, que es entender que vamos a tener una relación mucho más cercana con los aficionados, es decir, los aficionados están buscando más y mejor información desde los medios de comunicación y también desde el periodismo, como pasa con los dirigentes. Hay que entender las nuevas conductas de nuestras audiencias, las nuevas necesidades y entonces construir nuevos relatos. El tema de las redes sociales van a ser una oportunidad para que nosotros construyamos un vínculo más cercano con nuestras audiencias y entonces podamos, por supuesto, darles este contenido de calidad, ¿no es cierto?, que están esperando y vincularlas también cada vez más con nuestros espacios informativos. Muy bien, muchísimas gracias a Diego Melo, que ha estado acá presente, mi buen amigo, siempre lo diré, es un tipazo, un señor, y la verdad es que... Igual que usted. No, muchas gracias, Dieguito, me llena de orgullo tenerlo por acá. Wilson, le mando un abrazo, espero próximamente desvirtualizarnos, conocerlo personalmente para darle también la felicitación respectiva por este extraordinario trabajo. Háganles llegar igual las felicitaciones a Andrés Luna, este trabajo que atentos hinchas que nos están escuchando o gente que se interesa, es un trabajo netamente académico y en esto vamos a hacer énfasis. No se trata de un trabajo comercial en donde quizás por detrás usted dice hay algunos intereses que buscan satisfacer a determinada afición, etcétera. Además no se pelee, porque como dice el señor Diego Melo, esto es ¿cómo es? Lo más importante de lo menos importante. Lo más importante de lo menos importante. Sí, así señor. Que bueno, ahí tómelo en cuenta. Estamos llegando a la recta final de nuestro programa.